Gracia y paz para cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy nos hemos reunido de nuevo desde nuestros hogares a honrar el día del Señor, a recordar que nuestro Salvador vive y que nos impartió vida. Y a pesar de los obstáculos que se nos presentan hoy, para poder reunirnos como iglesia, yo quiero animarles a cada uno de ustedes a perseverar. Yo quiero animarles a permanecer firmes en el Señor. Yo quiero animarles a no decaer, a permanecer juntos al Señor, disfrutando de su presencia a pesar de la distancia. Y que oremos aún más para que el Señor nos permita muy pronto reunirnos como su pueblo para adorarles todos juntos, disfrutando de su presencia especial. Hermanos, en el día de hoy vamos a hacer una breve pausa en nuestra serie del libro de los Hechos. Vamos a comenzar una serie basada en el Salmo 23. Y lo que haremos es que estaremos este domingo y el próximo en el Salmo 23. Luego regresaremos a nuestra serie expositiva de Hechos y por algunos domingos de nuevo al Salmo 23. Así que vamos a mirar esta porción de las Escrituras. El Señor nos ha llamado a predicar todo el consejo de Dios y hoy iremos al Antiguo Testamento a escuchar las verdades de Dios, las cuales mi oración es que alienten nuestros corazones y nos permitan adorar a nuestro Dios cada vez mejor. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su ayuda, que nos bendiga hoy con la predicación de su palabra. Oremos. Padre mío, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú has prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Tú proteges y cuidas a tu esposa en todo el mundo, a tu iglesia santa, la cual pretendes purificar, por quien vendrás un día en gloria a rescatarnos, a llevarnos contigo para permanecer contigo por la eternidad. Padre, pero mientras ese momento llega, guarda tu iglesia en Venezuela, que cada vez se pueda expandir más tu evangelio en cada rincón de esta nación, que las maquinaciones perversas de los hombres contra tu iglesia sean frustradas y que pronto podamos adorarte juntos como el pueblo que somos. Ayúdanos hoy, bendícenos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. El puritano Thomas Brooks decía lo siguiente: la esperanza puede ver el cielo aún a través de las nubes más densas. ¿Es eso la esperanza? Un gran rayo de luz en medio de la oscuridad. Y yo quiero decirte hoy que toda persona necesita esperanza para el futuro a medida que vive su vida. No podemos vivir esta vida sin esperanza. No hay nada más deprimente que vivir en este mundo oscuro sin esperanza. Nosotros tenemos que creer que viene un día más glorioso. Tenemos que creer que viene un día donde no tendremos que experimentar más el dolor y el pecado. Tenemos que creerlo. Tenemos que vivir con esa esperanza. Nosotros no podemos vivir en este mundo lleno de problemas sin esperanza. Nosotros no podemos vivir en este mundo lleno de conflictos y enfermedades y de maldad. No podemos vivirlo sin esperanza. Así que, mis hermanos, nosotros podemos vivir aún en los días más oscuros con nuestra esperanza puesta en el Señor. Ahora bien, la pregunta que viene a nuestras mentes es: ¿pero qué es la esperanza? Pues alguien lo definió de esta manera. Cuando la Biblia usa la palabra esperanza, no la usa como la hacemos normalmente en nuestras conversaciones diarias. A veces decimos algo como: espero que no llueva hoy. Eso es un quizás, ahí no hay una total seguridad. Por eso queremos decir que tenemos meras ilusiones más bien sobre el futuro. Sin embargo, mis hermanos, cuando la Biblia usa la palabra esperanza, significa algo completamente distinto a lo que acabo de mencionar. Más bien, la esperanza en la Biblia siempre nos habla de una seguridad, no de una ilusión, no de un quizás. Cuando la Biblia habla de esperanza, nos habla de una seguridad segura en el presente sobre lo que Dios hará en el futuro. Esa es la esperanza a la luz de las Sagradas Escrituras. Y como bien decía el pastor Steve Lawson, él decía: mientras nos encontramos en medio de este mundo que está lleno de mucho sufrimiento e injusticia, necesitamos tener una esperanza firme en el Señor. A medida que los días en que vivimos se vuelven cada vez más oscuros, debemos mirar a Dios con una confianza renovada de que Él tiene un plan perfecto para lo que hará en nuestras vidas. Es esa la realidad que debe lucir, es así como deben lucir nuestras vidas.
como lo que acabamos de leer. Hermanos, y cuando yo pienso en renovar mi esperanza, inmediatamente pienso en el libro de los Salmos. Y si tengo que correr a un salmo en específico para renovar mi esperanza, ese es el Salmo 23. Y este salmo comienza con: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Este es un salmo de David, quien en sus primeros años era un joven pastor. Así que de aquello de lo que él nos está hablando aquí en el Salmo 23, él lo había vivido por su propia experiencia. Así que David está muy familiarizado con el papel de un pastor mientras vigilaba el rebaño de su padre. De la misma manera, esto es lo que el Señor era para él y para todos los creyentes hoy. Un pastor cariñoso que cuida de nosotros en todo tiempo. Y en la mañana de hoy estudiaremos únicamente el versículo 1 del Salmo 23, considerando algunas ideas importantes que van a fluir de nuestro texto. Así que consideremos juntos quién es nuestro pastor. Estudiemos juntos el Salmo 23. Estudiemos juntos esta joya hermosa que nos permite ver quién es el Dios a quien adoramos. Veamos este texto como si fuera la primera vez que nos acercáramos a él. Y que esta porción de las Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo, alimente y renueve nuestra esperanza. Salmo 23. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Acompáñenme todos en sus Biblias al Salmo 23. Y aunque nos vamos a enfocar únicamente en el verso 1, quiero que leamos juntos toda esta porción maravillosa que el Señor ha dejado para su iglesia. Salmo 23, versículos 1 en adelante, declara lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y miren cómo termina el salmista: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En primer lugar, yo quiero que consideremos que el Señor es un pastor que cuida sus ovejas. Así es. El Señor es un pastor que cuida sus ovejas. David en este salmo está usando su experiencia como pastor y su conocimiento de las ovejas como una especie de alegoría de la vida del creyente. Es eso lo que él está haciendo aquí. Hermanos, nuestro Dios es un pastor, un padre, un amigo que se ocupa del cuidado de nuestras vidas. Dios no es descuidado con sus hijos. A Dios no se le olvidan las cosas. A nuestro Dios no se distrae fácilmente. Nuestro Dios siempre está centrado en su plan. Él es perfecto. No hay ningún error en Él. Él es inmutable. No hay ningún cambio en Él. Él cuida de nosotros en todo tiempo. Hermanos, si la palabra Señor, aquí traducida con letras mayúsculas, es la palabra hebrea para Yahweh. Este es el nombre divino que significa que Dios es autoexistente y autosuficiente. Y esto indica que Dios es completamente suficiente, y el hecho de que Dios sea autosuficiente, esto nos permite ver a nosotros de que el Dios al que servimos es capaz de satisfacer nuestras necesidades. Eso hace nuestro Dios. Este nombre para Dios, Yahweh, también significa que Dios nunca cambia. Nuestro Dios nunca cambia. Y esto es sumamente relevante para nosotros hoy, porque vivimos en tiempos de cambio. Hoy amanecemos con una cosa, mañana otra. El gobierno está cambiando constantemente sus políticas. El precio del petróleo está fluctuando constantemente. El clima, todo lo demás, las personas que nos rodean, hoy sienten una cosa, mañana otra. Pero nuestro Dios no cambia. Sin embargo, yo quiero decirles que hay una constante en nuestras vidas que nunca cambia. Y es el mismo Señor.
Aunque muchas cosas cambian constantemente en nuestras vidas y muchas cosas no son tan seguras y confiables en nuestras vidas, hay una cosa en nuestras vidas, o mejor dicho, una persona en nuestras vidas que nunca cambia, y ese es nuestro buen pastor. Él es nuestro ancla inamovible en las furiosas tormentas de la vida. Él es nuestra roca sólida en estas situaciones inestables que vivimos en este mundo caído que ha sido afectado grandemente por el pecado. Él es un ser digno de nuestra confianza. Él es nuestra ancla firme. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. O como dijo David en el Salmo 90, que el Señor nos ha sido de refugio de generación en generación. Él es nuestra seguridad en tiempos de inseguridad. Y vaya que los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos muy inseguros. Nada es seguro en este mundo. Solo la muerte, como dicen por allí. Pero en nuestro Dios podemos encontrar esa seguridad que este mundo y las personas de este mundo no nos pueden dar. Él es nuestro refugio en tiempos de tormenta. Él es una gran roca firme en medio de un mundo inestable. Él cuida a sus ovejas. Él está al pendiente de cada una de nuestras necesidades, como veremos más adelante. Nuestro Dios nunca está ignorante de aquello que nos sucede. Su mirada está siempre sobre nosotros, sus hijos. Su presencia siempre nos acompaña. Yo no sé si en algún momento, en medio de las pruebas, cuando la incredulidad invade a nuestras mentes, comenzamos a olvidar un poco de que nuestro Dios es un Dios que se acerca. Olvidamos que el Dios trascendente también es inmanente, que se ha relacionado y se ha acercado a sus criaturas. Olvidamos que nuestro Dios está más cerca de lo que pensamos, pero muchas veces la incredulidad nos lleva a pensar que nuestro Dios está lejos. En momentos oscuros, cuando nos toca atravesar el desierto, pensamos que nuestro Dios está ausente. Pensamos que nuestro Dios se olvidó de nosotros. Pensamos que nuestro Dios se olvidó que sufrimos. Pensamos como los discípulos cuando estaban en la barca y los azotaba aquella tormenta, que uno de ellos fue a Jesús y le dijo: ¿no ves que perecemos? Como si nuestro amado Salvador se olvidara de nosotros. A veces somos como los discípulos en medio de la tormenta. Pensamos que nuestro Dios se ha olvidado de sus ovejas. Pensamos que nuestro buen Padre se ha olvidado de sus hijos. La Escritura dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Él nunca se olvida de nosotros. Él nunca está lejos de nosotros. Es más, Dios en medio de la tormenta está más cerca de nosotros de lo que nosotros imaginamos. No a tu lado, no detrás de ti, no delante de ti, no en el cuarto de al lado, no. Dios está muy cerca de sus ovejas. Dios está muy cerca de sus hijos. ¿Sabes qué tan cerca? Dentro de ti. Así es. La Escritura nos dice en Efesios que aquellos que han creído en Cristo como su único Salvador y Redentor de sus almas, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios en la persona de su Espíritu, ha venido a morar en nosotros. Dios está tan, pero tan cerca de ti, que está dentro de ti. Él es el mejor inquilino en tu vida, habita dentro de ti. ¿No te parece eso increíble? Que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que controla cada partícula del universo, quien imparte vida constantemente y sostiene a su creación, ha hecho morada dentro de ti. El creyente nunca está solo, nunca. Nuestro amado Dios está más cerca de sus ovejas de lo que nosotros podemos pensar. Porque es así cerca de ellas como puede cuidar de ellas. Él cuida de ti y de mí. Él nos sostiene con sus manos. Nosotros no estamos a la deriva, o como muchos piensan, que estamos adrede al destino o el universo. Es increíble en nuestra sociedad que les es más fácil creer en el destino, en el azar, en las fuerzas del universo, que en el Dios personal que ha creado los cielos y la tierra. Y este Dios se ha acercado. Él es Dios con nosotros.
y ha hecho morada dentro de ti y de mí si eres un verdadero creyente. Y eso te recuerda que Él está cerca de ti para cuidar de ti. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero en segundo lugar, yo quiero que consideremos que el Señor es un pastor que guía sus ovejas. Esta es una de las maneras como Él ejerce su cuidado. Y tengan en cuenta el verbo aquí en nuestro texto del Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor. No es que Él podría ser mi pastor, ni el que Él podría llegar a ser mi pastor. David no dice que quizás Él se convierta en mi pastor. No, Jehová, el Señor, es mi pastor. Ya lo es. Yo le pertenezco. Él me pertenece. Yo soy su hijo. Él es mi padre. Él es mi pastor. Yo soy su oveja. Él es mi pastor. Él lo es ya por la obra de Jesucristo, quien vivió por nosotros, quien murió por nosotros, quien resucitó por nosotros. Por medio de esta obra majestuosa de Jesús, ahora nosotros podemos llamar a Dios nuestro pastor. Es mi pastor. El Salmo 23 es muy personal, es muy íntimo. No hay nosotros o ellos en el Salmo 23, sino solo mí, yo, mí y yo. El Salmo 23 es un desbordamiento de la experiencia personal que ha experimentado David con su Dios, a través de la adoración, a través de su vida. Eso es el Salmo 23. Hermanos, bien decía alguien, este Salmo no es una oración de lo que David quiere. Este salmo es una oración de acción de gracias donde David declara lo que él ya tiene. Así es. David está consciente de las maravillosas bendiciones que él tiene. Que Dios sea su pastor. Que Dios cuida de él. Que Dios lo guía a él. Y él sabe que él es una oveja que necesita del cuidado constante de nuestro Dios. Él sabe que el Señor está allí. Él no está diciendo, quizás yo pueda tener esto, yo quisiera que Él fuera mi pastor. No, Él está diciendo, yo doy gracias porque Él ya lo es. Cada momento de cada día, Jehová está constantemente atendiendo a su rebaño. Incluso cuando nos vamos a dormir, el Señor permanece despierto y nos cuida. No duerme el que cuida al remanente. Nuestro Dios no descansa, Él no flaquea, Él no se agota. Repito, Él no se distrae, a Él no se le olvidan las cosas. Nuestro Dios es perfecto, perfectamente amoroso, perfectamente omnipotente, perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bondadoso. Ese es nuestro Dios. Mientras tú duermes, Él cuida de ti. Recuerda, nuestro Dios es un Dios de cerca. Y como nuestro pastor, el Señor asume la responsabilidad total de nuestro bienestar. Hermanos, ¿saben por qué la Biblia nos compara con ovejas y no usa otro animal? Algunos quisieran también en su orgullo y su egocentrismo que quizás la Biblia nos compare con tigres y leones feroces que se pueden valer por sí mismos, cazar su presa al que todo el mundo le teme. Pero no, la Biblia nos compara con ovejas. ¿Y saben por qué? Porque las ovejas, número uno, no pueden cuidarse solas. Número 2, las ovejas no saben dónde están los pastos verdes y pueden comer del pasto venenoso sin darse cuenta. No disciernen entre el pasto verde y el pasto contaminado. Las ovejas no tienen sentido de dirección. Por eso constantemente necesitan que el pastor esté allí cuidando de ella, alándola de un lado al otro. Por otro lado, las ovejas están indefensas contra lobos y leones. Si no está su pastor cuidando de ellas, el león rugiente las puede devorar. Ellas están expuestas a ladrones. Hermanos, las ovejas necesitan desesperadamente de un pastor. Así es. Y a veces nosotros nos creemos autosuficientes, que no necesitamos ayuda, que todas nos la sabemos,
que podemos dar todas las respuestas a todas las preguntas, que siempre sabemos a dónde vamos y que nuestras decisiones y pensamientos siempre son sabios. Esa es nuestra percepción de este mundo. Pero la Biblia declara que hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero es camino de muerte. Nosotros tenemos una vista ciega, tenemos puntos ciegos muy grandes. Necesitamos de la guía del Señor. Recuerda, no eres un león que sabe cómo defenderse y cazar su presa al que todo el mundo le teme. Eres una oveja desorientada, descuidada, que no puede cuidarse por sí solo, que pierde la dirección y que puede ir al precipicio si su pastor no está allí para cuidarla. Así que, hermanos, necesitamos a nuestro buen pastor. Esa idea de la autosuficiencia e independencia que a veces experimentamos en nuestras vidas no es más que una ilusión. Así es. Hermanos, de la misma manera, cuán parecidos a las ovejas somos nosotros. Nos volvemos temerosos fácilmente y perdemos el rumbo. Si no, mira cómo este tema del COVID-19, que todavía sigue en el tapete, sigue arrastrando hacia el miedo a muchos. Fácilmente un virus con una tasa de mortalidad del 3% ha metido en pánico a todo el mundo entero. Que creemos tan fácilmente lo que escuchamos, que somos arrastrados con facilidad hacia la ansiedad y el pánico. Somos como las ovejas. Nos volvemos temerosos fácilmente. Cuando las finanzas están decayendo, nos volvemos temerosos fácilmente. Cuando nuestro cuerpo caído se empieza a fracturar, nos volvemos temerosos fácilmente. Y comenzamos a perder el rumbo. Comenzamos a desenfocarnos fácilmente. Somos como ovejas. Hermano, vives en un mundo caído, ¿lo sabes? En un mundo que fue afectado por el pecado, ¿lo sabes? Las probabilidades de que te enfermes y mueras en este mundo son el 100%. Tienes un cuerpo caído. En estos días escuchaba el testimonio de unos familiares cercanos quienes se cuidaron en el extremo desde sus casas, allí encerrados. Y resulta que la semana pasada les informaron que terminaron contagiados de COVID-19. Hermanos, hay cosas que serán inevitables. Este mundo está afectado. Y si no es eso, será otra enfermedad o otra. Pero vives en un mundo caído. No puedes escapar ni de las enfermedades ni de la muerte. Entender eso y recordarlo todo el tiempo nos sorprenderá menos cuando los dolores toquen a nuestra puerta. Cuando tú sabes que alguien viene a tu casa, tú inmediatamente te preparas. Y yo quiero decirles que el sufrimiento no es una visita que nosotros quisiéramos tener. Nadie quisiera tenerlo. No hay ningún gozo y alegría en sí en el sufrimiento. La alegría del creyente a través del sufrimiento es lo que produce el sufrimiento, no en el sufrimiento en sí. Pues de la misma manera, entre más estemos conscientes en el mundo en el que vivimos y de las cosas que tendremos que enfrentar en este mundo, estaremos más preparados en los momentos de calma para cuando llegue la tormenta. Hermanos, somos como estas ovejas. Nos encontramos desviados en la dirección equivocada muchas veces. Y como resultado, cada uno de nosotros necesita que el Señor, que el buen pastor, cuide de ti y de mí. Este salmo nos asegura que el Señor nos está guiando en nuestras horas más difíciles. Por eso Santiago capítulo 1, en el contexto de las pruebas, dice que si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque lo que más se requiere cuando estamos pasando por fuertes pruebas es sabiduría. Hermanos, el Señor está guiando tu vida y la mía, aún en las horas más difíciles. Su mano invisible está obrando a tu alrededor. Su mano poderosa está obrando en tu corazón. Dios está empeñado en cambiar tu corazón. Dios puede cambiar las circunstancias, claro que sí. Pero Él está más interesado en cambiar nuestro corazón. Porque ¿sabes qué instrumento ha sido efectivo a lo largo de los siglos en la mano de Dios? El desierto. Cuando Dios nos pasa por el desierto son los momentos en los que Él más puede lograr un cambio en tu vida y en la mía. En los momentos de prosperidad todos cantan y alaban al Señor con alegría y regocijo. Pero eso cambia mucho cuando el tanque de la gasolina te está bajando. Y para los que viven en Venezuela lo pueden entender mucho mejor.
Eso puede cambiar cuando realmente la enfermedad toca tu vida, un familiar querido. Cuando la crisis financiera llega a tu vida, eso puede cambiar. Empieza el desespero y el deseo de salir huyendo de aquí. Pero recuerda, no vives en una nación afectada por el pecado. Vives en un mundo afectado por el pecado. Donde quiera que vayas, las tribulaciones nos perseguirán. Hermanos, nuestro Dios, nuestro buen pastor, que cuida de nosotros, nos está fortaleciendo y alentando en nuestros tiempos de miedo. El miedo paraliza y nos desenfoca. Y en miedo nosotros deberíamos tomar la decisión de David: en el día que temo, en ti confío. Nosotros tenemos un refugio donde ir, un Dios que ha prometido alentar nuestros corazones por la gran razón de que Él guía y cuida a sus ovejas. Pero en tercer lugar, consideremos que el Señor es un pastor que satisface las necesidades de sus ovejas. En la segunda parte del Salmo 23, David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que el texto está diciendo, y lo voy a desarrollar en este punto, es que si el Señor es tu pastor, todas tus necesidades se satisfacen en Él. Él nos está cuidando y satisface nuestras necesidades en todos los niveles. ¿Le falta algo a las ovejas de Dios? No tenemos que salir del Salmo para saber lo que Él hace. Porque a veces podemos pensar que esta porción de la Escritura, nada me faltará, es como un cheque en blanco donde podemos poner allí todo lo que querramos y Dios estará obligado a cumplirlo. Eso no es lo que dice el Salmo 23. Hoy en día se ha hablado de eso. De hecho, muchos se atreven a decir hoy que los cristianos no sufren. Y si por alguna razón están sufriendo, es por algún tipo de demonio que ha afectado sus vidas. Lo cual es un error antiteológico. Las personas que piensan así solo demuestran que no leen ni estudian sus Biblias. Los cristianos también sufren. El sufrimiento viene como causa de la entrada del pecado a este mundo. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Junto a los desastres está la fortaleza en Cristo. Job sufrió, Moisés sufrió, Abraham sufrió. Hermanos, José sufrió, Pablo sufrió, Pedro sufrió, Santiago sufrió, Esteban el primer mártir sufrió, Epafrodito sufrió, Timoteo sufrió, el apóstol Juan sufrió y aún más el Hijo de Dios encarnado sufrió. ¿Quería decir esto que todos ellos tenían algún demonio o algún pecado? Claro que no. Vivimos en un mundo caído y los cristianos no estamos exentos del sufrimiento. A los cristianos también les da COVID-19. A los cristianos también les da cáncer. También sufren de tumores. A los cristianos también son traicionados. Los cristianos también experimentan el asesinato, el robo, la violencia, la maldad de este mundo. No estamos exentos. En estos días veía una imagen en las redes sociales que tenía una imagen de un supuesto Jesús. Y decía: si le das amén a esta frase, Dios te guardará de enfermarte de coronavirus. ¿Y saben qué? La frase tenía alrededor de 17,000 comentarios. Y hojeé por un buen rato y todos tenían el amén. Casi 17,000 personas creyendo esta tontería. Es como cuando dicen: comparte esta frase 10 veces y Dios te va a bendecir. ¿De dónde hemos sacado eso en la Biblia, hermanos? Esas son solo estupideces y trivialidades, engaños. Los cristianos también sufren. No lo olviden, los cristianos también experimentan dolor y enfermedades. Los cristianos también pueden terminar en coma en la sala de un hospital. Los creyentes también pierden seres queridos, experimentan la crisis financiera. Los creyentes también experimentan el dolor. Lo que hace la diferencia en la vida del creyente es que tienen un Dios todopoderoso que calma sus corazones, que los sostiene con su mano poderosa, que cuida de ellos y que ha prometido guardar sus almas hasta el día de Jesucristo. Bendito sea Dios, que nos ha salvado, nos ha perdonado y se ha convertido en nuestro pastor.
Así que esta porción de nada me faltará no es un cheque en blanco para una vida perfecta y feliz en este mundo o para pedir todo lo que a ti se te dé la gana. Hermanos, este mismo Salmo 23 responde a esa pregunta. Si tú piensas que el Salmo 23 es un cheque en blanco porque dice nada me faltará, si Él es mi pastor, lee los siguientes versículos. David dice allí mismo, en el Salmo 23, dice varias cosas que experimentan las ovejas del Señor. Y una de esas es que dice que requieren que se les lleve aguas de reposo, como vamos a ver el próximo domingo. O sea que en momentos estaremos agitados. Dice que confortará nuestra alma. ¿Por qué? Porque habrá momentos donde nuestras almas estarán agitadas. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Él está reconociendo que por momentos nos tocará experimentar el valle de sombra y de muerte. Él dice que en momento experimentaremos los ataques de nuestros enemigos en el verso 5. Él dice en el verso 6 que necesitaremos de la misericordia del Señor todos los días. Este mismo salmo expone la realidad de que en la vida del creyente también se experimenta un valle de sombra de muerte, el agite, el miedo, los temores, las tribulaciones. Creo, por lo tanto, que lo que David quiere decir es que las ovejas de Dios nunca carecen de nada que el pastor piense que es bueno para ellos. Y lo voy a repetir. Lo que David quiere decir es que las ovejas de Dios nunca carecen de nada que el pastor piense que es bueno para ellos. Quiere decir que Dios le dará a sus ovejas lo que Él considere que es bueno para ellos. Y no les dará aquello que nuestro Padre considere que no es bueno para nosotros o en un cierto momento de la historia o nunca. Y tú dirás, eso es como injusto, porque Dios muchas veces nos quita cosas legítimas. ¿Cómo tú me vas a decir, pastor, que nuestro Dios solo me dará lo que es bueno para mí? Si para mí es bueno yo tener una buena casa, un carro e hijos, o una buena posición económica. Lo primero que debemos hacer es redefinir nuestro concepto, cambiar nuestro concepto de lo que es bueno. Nosotros necesitamos cambiar varios conceptos. Nuestra sociedad tiene que cambiar el concepto de lo que entiende que es el amor, de lo que entiende que es la felicidad y lo que entiende que es bueno. ¿Qué es bueno para nosotros? Según nuestro concepto, bueno es una buena casa, es un buen carro, una buena posición económica y una salud sin problema. Bueno, y si me afecta que sean solo gripecitas, nada de qué preocuparse. Eso es lo que para nosotros es bueno. Todo lo que tiene que ver con suplir necesidades temporales. Pero para Dios, ¿saben lo que es bueno? Ser conformados a la imagen de Cristo. Para Dios, ¿saben qué es lo que es bueno? Ser santos. Es eso lo que declara en Romanos 8, cuando dice que todo obra para bien. Y la pregunta es, ¿qué es lo que obra para bien? Porque usamos esa frase con mucha ligereza. Tranquilo que eso obra para bien. Según Romanos 8, el bien que obra en medio de las circunstancias difíciles es ser conformado nuestra vida, nuestro ser interior, nuestro carácter a la imagen de Cristo, el perfecto Hijo de Dios. Lo que está diciendo que el bien que está obrando en medio de cada circunstancia es que tú seas una réplica de Cristo en esta tierra. Y créeme, cuando tú miras hacia tu vida, tú la única conclusión a la que llegarás es: yo necesito dejar menos de mí y parecerme más a Cristo. Ese es el bien que habla la Biblia. Para la Biblia la verdadera felicidad no es un carro, una casa, una posición económica, aunque Dios nos las puede dar si Él quiere. No hay ningún pecado en eso. Pero para Dios la verdadera felicidad se halla en Él. Él es el Evangelio, Él es nuestro gozo, Él es nuestro tesoro. Y tú dirás, qué injusto que nos niegue muchas veces aquello que pedimos. Bueno, si tú eres padre, tú debes saber que eso es lo mismo que tú haces con tus hijos. Cuando ellos no quieren comerse los vegetales, si tú eres un buen padre, tú se los harás comer. Cuando ellos quieren un dulce, un helado en ese momento. O cuando son adolescentes que ellos quieren involucrarse con amistades que tú sabes que no son buenas y tú se los prohíbes, ¿cuál es la respuesta de ellos? Tú no me quieres. ¿Pero es así? Claro que no.
Tú estás haciendo eso, tú le estás negando ciertas cosas o dándole ciertas cosas por el hecho de que tú buscas su bien. Tú no le niegas ningún bien a tus hijos. El detalle es que tú eres un pecador. O como el mundo lo quiere llamar, imperfectos. Somos imperfectos. Pues en la Biblia, imperfecto es sinónimo de pecadores por naturaleza. Eso somos nosotros. Y quizás en esas cosas de buscar el bien de nuestros hijos, darles o quitarles, podremos tener fallas. Pero nuestro Dios es perfecto y nunca falla. Así que no trates de señalar a Dios de aquello que tú haces con tus hijos también. Nuestro Dios no nos niega ningún bien y Él es perfectamente bueno. Lo que tienes hoy es porque Dios considera que será bueno para ti. Y lo que no tienes hoy es porque Dios considera que no es bueno para ti. Y no te estoy diciendo esto para que lo aceptes de una manera fría. No, a veces es doloroso. Y Dios no lo hace mofándose o burlándose a tus espaldas cuando no te da algo. No, nuestro Dios nos ama. Él nos quiere mucho, Él es muy cariñoso y bondadoso. Él ama a sus ovejas, tanto así que dio su vida por ellas. Por eso dice Pablo, si Él entregó a su Hijo, que era lo que más estimaba, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas que servirán para nuestro bien, según la definición del bien de Dios? Así que hermanos, yo podría tener falta de muchas cosas al seguir al buen pastor, pero nunca me faltará nada que el pastor piense que es bueno para mí. ¿Escuchaste eso? Podría tener falta de muchas cosas al seguir a este buen pastor, pero nunca me faltará nada que el pastor piense que es bueno para mí. Hermanos, el hecho de que no temamos demuestra que atesoramos a Dios como nuestro buen pastor. No temáis, manada pequeña, dice la Escritura. Nosotros somos la manada y Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, entonces se cumple el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, no me faltará nada que realmente necesite. Él me proveerá todo lo que traiga beneficio para mi alma. El término pastor tiene la connotación de protección y provisión. Él tiene cuidado de nosotros. Sabe bien qué es lo que necesitamos. Y Él se va a asegurar que no nos falte nada de lo que necesitamos. ¿Escuchaste bien? Él se va a asegurar de eso. Pero ¿por qué nada nos faltará? ¿Cuál es la razón por la que no temeremos cuando andemos en valle de sombra y muerte? ¿Cuál es la razón por la que el bien y la misericordia nos seguirán por largos días? ¿Cuál es la razón por la que podremos llegar seguros a la casa del Señor? La respuesta a todas esas preguntas se halla en el versículo 1. Todo esto es posible porque Jehová es mi pastor. Por eso nada me faltará. Porque Jehová es mi pastor, no temeré cuando ande en valle de sombra y muerte. Porque Jehová es mi pastor, la misericordia del Señor me seguirá por largos días. Todo esto porque Él es mi pastor. Alguien decía que este salmo es la oración de muchos, pero la experiencia de pocos. Quiera Dios que esta no sea solo tu oración, sino también tu experiencia. Y quizás la palabra más importante en este versículo es la pequeña mi. David dijo, Jehová es mi pastor. ¿Puedes decir tú eso hoy? ¿Que Jehová es tu pastor? ¿Conoces a Jesucristo? Te pregunto, sí, a ti. ¿Conoces a Jesucristo? Porque la Biblia lo describe en el Evangelio de Juan como el buen pastor. ¿Lo conoces? ¿Conoces a este hombre que vivió una vida perfecta para cumplir la justicia divina a favor de los pecadores? ¿Lo conoces? ¿Conoces a este hombre que fue prometido desde el Antiguo Testamento y vino con poder a salvar a los pecadores? ¿Lo conoces? ¿Conoces a este hombre que era completamente Dios y completamente hombre, que murió siendo inocente en el lugar de los malvados? ¿Lo conoces? ¿Conoces a este hombre maravilloso que resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte y el pecado? ¿Lo conoces? Tengo otra pregunta para ti. ¿Eres una de las ovejas del Señor? ¿Lo eres? Sí, contigo. ¿Eres una de las ovejas del Señor? Ser una oveja del Señor significa que has confesado tus pecados,
reconociendo que has ofendido a Dios y que te has comprometido ahora tu vida con Él. Significa que ahora has confiado tu alma a Él, a Cristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida, a quien le entregarás todo y para quien vivirás ahora y en adelante. Eso es lo que significa ser una oveja del Señor. Arrepentimiento, fe, un seguir a Cristo. Si el Señor no es tu pastor, estás solo. Si el Señor no es tu pastor, estás expuesto al peligro, al miedo, a la depresión, la ansiedad, la frustración, el pánico, la inseguridad. Si el Señor no es tu pastor, no estás seguro. Si el Señor no es tu pastor, estás expuesto a la muerte. Si el Señor no es tu pastor, estás expuesto a caer al precipicio. Si el Señor no es tu pastor, puedes estar comiendo del pasto venenoso sin darte cuenta. Si alguna vez hubo un momento en tu vida en el que necesitas que el Señor sea tu pastor, es ahora. No mañana, no pasado. Ahora, hoy, tú necesitas que Cristo sea tu pastor. Vuélvete a Él por medio de la fe. Entrega tu vida a Él. Deja la soberbia, deja el orgullo. Deja de creerte bueno porque no lo eres. La Biblia dice en Romanos 3 que no hay justo ni un uno. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Para poder recibir el perdón de pecados, primero debes reconocer tus maldades. Para poder tener la entrada al cielo, primero debes reconocer que mereces el infierno. Confía en Él. Vuélvete a Cristo. Ven a Él. Él suplirá todas tus necesidades, tanto en esta vida como en la venidera. Eso es lo que Él ha prometido a cada una de sus ovejas. Quiero decirte a ti, mi hermano, que me escuchas y me ves, que no hay Salmo 23 sin Salmo 22. Así es. El Salmo 22, ¿qué hace? El Salmo 22 nos describe a Cristo como el siervo sufriente que daría su vida por nuestros pecados. Es eso lo que hace el Salmo 22. Y cómo a través de su muerte Él reinará y logrará la victoria. Jamás podremos decir que Jehová es mi pastor si primero no creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. El buen pastor dio su vida por las ovejas. David solo tenía un bosquejo. David no tenía la obra completa que tú y yo podemos ver a través del Nuevo Testamento de Cristo. Nosotros podemos gozarnos y regocijarnos aún más de lo que lo hizo David. Hermanos, la cruz de Jesús, decía alguien, muestra la más impresionante exhibición del odio de Dios hacia el pecado y al mismo tiempo la obra de Dios a través de la cruz muestra la manifestación más augusta de su disposición para perdonar el pecado. La cruz es un reflejo del odio que Dios tiene hacia el pecado y al mismo tiempo la cruz muestra la gran disposición que Cristo, que Dios tenía deseo de perdonar este pecado. La cruz nos muestra estas dos caras de la moneda: el odio de Dios hacia el pecado y su gran interés de perdonarlo. Nuestro Dios se complace en perdonar. No importa cuál sea tu pecado, nuestro Dios se complace en perdonar. Ven a Él. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Hermanos, con esto concluyo. Jesús derramó su sangre en el suelo del Gólgota para que pudiéramos acostarnos en pastos verdes, donde pudiéramos llevar nuestras almas a descansar. Jesús puso su alma en la tumba para que la nuestra pudiera ser restaurada. Jesús experimentó que el valle de sombra de muerte para que éste se convirtiera para nosotros en la carretera al cielo. Todos los días Jesús envía su bondad y misericordia para rodearnos y mantenernos a salvo hasta que lleguemos a la casa de Dios, donde moraremos por largos días. Es esto lo que hizo nuestro buen pastor. Dio su vida para que experimentáramos los pastos verdes. Dio su vida venciendo a nuestros enemigos. Dio sus vidas para que podamos ser recipientes de la gracia y la misericordia de Dios.
dio su vida para que pudiéramos morar en la casa de Dios por largos días. Por esto dio su vida. Mientras nos encontramos en medio de este mundo que está lleno de mucho sufrimiento e injusticia, necesitamos tener una esperanza firme en el Señor. Y para ti que no eres una oveja del Señor, ven a Cristo hoy rogando perdón por tus pecados, confiando únicamente en su obra, confiando en Cristo como tu salvación. Solo Él puede hacer posible que te conviertas en una oveja de Dios. Y para aquellos que somos parte de este rebaño, demos gracias a Dios por eso. Y que en medio de las situaciones más oscuras, estas verdades sean nuestra esperanza. Y que podamos decir en todo tiempo como el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará.